Muy buenas tardes. Espero que se me escuche meridianamente bien. Muy buenas, Isma, bienvenido. Y nada, sé que todavía se estaba corriendo la carrera del WEC, ¿no? En Portimao. Buenas, Zapa, bienvenido, buenas tardes. Y no había mucho de qué hablar tampoco, la verdad. Ayer hicimos el programa con Edgar, que creo que dimos un buen repaso a toda la historia del tren. Y bueno, hoy pues simplemente era por el gusto de conectarme y hablar con vosotros y hacer un repaso general con todo de más o menos lo que se ha visto en Fórmula 1, así que sea más o menos interesante antes de la carrera de Azerbaiyán, de Baku. Que sabéis que como teníamos desde el Gran Premio de Australia, tenemos 3 semanas de impasse, ¿no? entre carreras, así que poca actualidad de Fórmula 1 hay. Bueno, si miramos el clickbait, seguramente ahí hay muchísima Fórmula 1 que ver, pero no es el caso. También quería anunciar que va a haber cambios en el canal. Voy a intentar estar entretenida. Sí, he visto algún que otro problema de freno. Me ha sorprendido bastante porque pensaba que eso ya lo tenían por la mano. Anoche también la carrera de Long Beach. Pensaba que lo tenían por la mano, pero se ve que con la nueva era híbrida de tanto del WEC como de IMSA y esta conjunción de reglamentos. Por cierto, reglamentos. Un segundito. Reglamentos de los cuales el señor Charlie Barazal y aquí el que suscribe estuvimos comentándolos en mi canal de YouTube. Bueno, lo estuvimos comentando en un directo aquí y luego ya lo colgué. El vídeo está disponible en YouTube, es lo que quería decir. Os voy a dejar aquí el enlace en el chat. Ese es el enlace del vídeo que está en mi canal de YouTube, hablando de los reglamentos LMH y LMDH, cuáles eran las similitudes y cuáles eran las diferencias, ¿no? Y ahí explico lo de la frenada regenerativa también que usan estos coches, al igual que los Fórmula 1. La diferencia es que no usan, al contrario que los Fórmula 1, no hay una MGUH, pero sí hay motores turbo. Y bueno, motores turbo en LMDH, por ejemplo, sí hay motores atmosféricos, pero en LMH no. En LMH son todos turbo y disponen de esa MGUK, ese motor generador eléctrico que está asociado a la transmisión. Ahora después además tengo por aquí una imagen que luego os la enseñaré, la cual creo que es muy interesante para saber realmente dónde se sitúa, ¿no? ese elemento. Y la MGUK, que va conectada a la transmisión y se encarga de recuperar energía en las frenadas y de ayudar en las aceleraciones al motor térmico. El tema es que a la hora de frenar, disponer de un generador eléctrico o de una frenada regenerativa tiene su inconveniente en el terreno de la puesta a punto de esa frenada. Y por lo que he visto, ha habido problemas de frenos en el Ferrari. Concretamente, los frenos delanteros estaban un poquito al límite. Y en el Vanguard de Jacques Villeneuve, que he visto que se ha estrellado contra las barreras y digamos que tenía uno de los frenos, por lo menos los tenía no al rojo, sino ya saliendo fuego. Sí, los frenos de fibra de carbono, no el disco de freno en sí, pero sí el material frenante puede salir ardiendo. O sea, es algo que no es tan digamos tan raro de ver en competición. Pero repito, me sorprende que esas cosas pasen ahora a esta altura de campeonato, porque pensaba que eso lo tenían más por la mano, pero se ve que van un poquito al límite con eso. Y bueno, ya digo, iba a hacer este directo para anunciaros esos pequeños cambios que quiero hacer. Y
Empezando porque quiero intentar, mejor dicho, tener un calendario más o menos fijo de directo. Y deciros también que quería dedicarle a los miércoles, que creo que podré por la tarde, dedicarlo exclusivamente a algún vehículo que haya marcado historia, ¿no? Vehículos con historia, que lo voy a llamar a la sección. Y quiero que sea una sección especial de coches. En la historia del automóvil hay vehículos que han marcado historia tanto desde finales del 19 hasta nuestros días. O sea que fijaos si hay espacio para meter muchos vehículos. Y pretendo hacerlo así. Los fines de semana, si hay gran premio, bueno, pues los fines de semana dedicarlos a charlar, ¿no? Sobre todo sobre ese gran premio, si puede ser. Y el lunes, después del Gran Premio, antes del GPcast, pues si puedo hacer algún resumen con lo más interesante de aspectos técnicos en cuanto a cómo se ha desarrollado el fin de semana. Y los fines de semana que no haya Gran Premio, dedicarlos pues como hice ayer, por ejemplo, ¿no? Pues traer invitados y demás y hablar no solo de motorsport, sino de historia del deporte de motor, de historia de la tecnología, de la ingeniería relacionada. Ya sabéis que este canal se centra sobre todo en los deportes de motor, pero también con aeronáutica y vamos a tocar con José Tellaeche. Espero poder tocar ahora cuando ya el hombre pueda incorporarse. Vamos a tocar también navegación, vamos a tocar la Copa América y vamos a tocar los veleros y demás. Va a ser bastante interesante, creo. Me parece bien. A mí me parece. Creo que va a ser bastante interesante. Las semanas que no haya Gran Premio, bueno, repito, el miércoles va a ser dedicado exclusivamente a esos vehículos con historia. Y el viernes, los viernes, depende de la disponibilidad. Viernes, sábado o domingo, pues ya iré anunciando. Pero eso, ya digo, los miércoles quiero dedicárselo en exclusiva a esos coches especiales. Y comenzaré el primer capítulo cuando ya lo anuncie, porque este miércoles no voy a poder al final. Pero el primer capítulo cuando ya lo anuncie, comenzaré por un coche que para mí, hombre, a mí personalmente me marcó mucho. Yo era bastante peque cuando ese coche salió a escena. Me estoy refiriendo al McLaren F1 que diseñó Gordon Murray para la McLaren, sabéis, el coche de calle, y luego su versión de carreras, el GTR LM, el que participó en Le Mans y que ganó en el año 95. Para ese capítulo ya tengo apalabrado al señor director de GPcast, a Charlie Barzal. Hablaremos en conjunto de qué nos parece ese coche. Hablaré de los aspectos técnicos más interesantes de ese vehículo. La verdad que fue un hito en aquella época el que consiguió Gordon Murray con el F1, con el McLaren F1. Y a partir de ahí pues ya hablaré de muchísimos vehículos, porque hay muchos que han marcado no solo ya en el deporte de motor, sino también vehículos de calle, vehículos prototipos que a lo mejor no llegaron a las líneas de montaje, etcétera. Así que ya digo, trataré de tenerlo listo lo más pronto posible y preparar esos capítulos, pues eso, lo más pronto posible. Y bueno, hoy particularmente, ya digo, lo iba a dedicar un poquito a explicaros así por encima, más o menos, cositas que se han visto de Fórmula 1, que ya os voy a poner aquí, y bueno, y responder las dudas que me podáis plantear ahora durante el directo, si os parece bien y las queréis planteando. No solo de Fórmula 1, hoy también iba a hablar precisamente de IMSA, de WEC y todo lo que está sucediendo este fin de semana, excepto sin tocar las motos, que también sé que están corriendo en cota en el circuito de las Américas, y
Y bueno, esta foto es que me ha llamado mucho la atención, la puso esta cuenta IMSA Radio. Es curiosa porque estos son lo que se podrían denominar los debris, ¿no? O debris en el argot. podríamos llamarlo así. Bueno, aquí se ve que se lo ha merendado bien el BMW. Ha limpiado ese trozo de la parte trasera, ¿no? Ahí en el tweet pone que es de la parte trasera de un Porsche. Y bueno, ahí vemos el peligro que tienen estas piezas. Son piezas grandes, en definitiva, con bastante esbeltas y con una rigidez lo suficientemente alta como para poder penetrar, como habéis visto ahí en el carenado. De todas maneras, aquí concretamente esa pieza debe llevar muy poca energía para quedarse solo en ese punto, ¿no? Incrustada. Por ciento C4 L4M4R, pues gracias por seguir el canal y espero que te guste. Y por cierto, gracias también por el seguimiento al canal, que no lo he dicho al principio. Estamos ya muy cerca de los 500, o sea que bastante más de lo que yo esperaba. Como estaba diciendo, esta pieza tiene todo el aspecto de ser de la parte trasera del vehículo, de la zona del difusor. No me atrevo a decir exactamente de dónde concretamente, pero vamos. Y ya digo, ahí veis cómo ha atravesado parte del carenado frontal del vehículo y de ese ala delantera que llevan estos coches, de ese perfil, mejor dicho. Y bueno, eso es uno de los peligros, ¿no?, de estas piezas. En este caso concreto ha roto solo el frontal del BMW en una zona que tampoco, implica también problemas aerodinámicos, pero realmente no, el habitáculo no va a sufrir, ¿no?, ningún impacto, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta a la hora de pensar, ¿no?, de la problemática de esas piezas, de esa suciedad en pista, que muchas veces pensamos que, bueno, si son piececitas, tampoco no tiene por qué. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pueden producir daños más de diversa consideración, podríamos decir. Lo segundo, bueno, esto no lo voy a enseñar todavía porque eso lo quería dejar para después. Vamos a ver, este vídeo me ha gustado mucho. Lo voy a poner en grande. Esto es de la cuenta del WEC, del campeonato de la FIA, del FIA WEC. Y es un vídeo que me ha gustado mucho por el tema, que os voy a decir ahora, por el tema del el sonido. Porque hay la reglamentación y debido al Balance on Performance, buenas tardes, Ecti, bienvenida. El Balance of Performance obliga a ciertos coches, dependiendo del rendimiento, a poder utilizar la parte eléctrica. Sabéis que el reglamento de manera genérica decía a partir de creo recordar que eran 120 km por hora. En el caso del Ferrari vais a notar que el sonido cambia muchísimo en aceleración a partir de los 190 km por hora. Eso es porque la parte eléctrica empieza a funcionar en aceleración a partir de ese momento. Y luego en frenadas vais a ver que siempre está funcionando, vais a escuchar el mismo ruido. Pero ya os dejo con el vídeo. Yo voy a cortar mi micro para que no haya... voy a intentar evitar acoplamientos. Y vamos a ver el vídeo. Y ahora después os comento bueno, y si tenéis alguna duda o queréis preguntar sobre el vídeo, pues me lo decís. Os pongo el vídeo y ahora hablamos de ello.
Bueno, habría escuchado... Pon el V8 del Cadillac. Habréis escuchado perfectamente ese cambio de sonido, ¿no? A partir de 190 km por hora. Eso se debe a que entra en funcionamiento la MGUK, el motor generador eléctrico que va acoplado a la transmisión. Ese motor es el que ayuda, la unidad eléctrica y la que da la potencia. Eso por normativa estaba limitada. Ahora ya me pilláis un poco, pero lo busco ahora mismo en un momentito. Y os lo digo. Quiero recordar que eran 200 kilovatios aproximadamente, pero no os lo digo ahora mismo. Sí, 200 kilovatios. El motor eléctrico está limitado a 200 kilovatios en un LMH. Alrededor de 272 caballos de potencia, para que os hagáis una idea más o menos. El motor térmico da 680 caballos de potencia máxima, pero ojo, esos 680 caballos son los máximos. Es decir, si no tengo... en ese momento no tengo electricidad. En el momento en el que el motor eléctrico empieza a funcionar, se hace un combinado de los dos, de la potencia que puede dar el térmico y de la potencia máxima que puede dar el eléctrico, para que nunca se superen esa potencia máxima de los 700 caballos aproximadamente. Eso con el LMH. Con el LMDH, por ejemplo, el motor eléctrico y la suma del motor térmico, la máxima combinada sí estaba limitada a 670. En el MH sí se permite sí se permite estar en unos, por lo menos 10 caballos por encima, 10 caballos de potencia por encima. El tema es muy interesante porque, ya digo, introduce la variable híbrida. Como veis, en las frenadas siempre suena, lo habéis comprobado en el vídeo, que siempre, cada vez que frena porque estaba usando la frenada regenerativa. Esta frenada regenerativa además se puede modular, puede ser más potente o menos en función de lo que te interese en un momento determinado durante la carrera o durante los entrenamientos, etcétera, etcétera. Dependiendo de lo que se denomina el deployment de energía que tú quieras. Si esa frenada regenerativa falla, que es lo que parece ser que ha sucedido esta tarde con Jacques Villeneuve, creo que lo tengo por aquí, sí, está aquí el vídeo. Voy a ponerlo desde el principio. Ahí está. Vamos. Bueno, a ver si me deja ponerlo desde el principio. Voy a dejar el micro conectado por si acaso no me hiciera acople, y así no tengo que estar desconectando y conectando, y puedo hablar. Si hubiera algún acople o algo, decírmelo ahora por el chat y bueno, y lo trato de solucionar. Y si no, pues hago lo que he hecho antes, corto el micro, enseño el vídeo y luego ya lo comento. Vamos a poner el vídeo, ahí lo veis. Que se ha salido entero Jacques Villeneuve contra la barrera. Lo ha perdido completamente el coche. Y veis cómo lleva, lo veis ahí, veis cómo lleva ya ese freno que va, bueno, pues totalmente inservible, porque ese freno se ha quedado totalmente inservible. El Vanguard le ha dicho adiós muy buena. Bueno, el tema, como digo, es que esa frenada regenerativa es la que hace que puedas modular un poco el freno que aplicas con la parte delantera del vehículo. Estos coches, hay que recordar que los Hypercars y los LMDH son coches aún más pesados que los antiguos LMP1. Por lo tanto, necesitas un poco más de potencia de frenado precisamente para eso, para poder reducir su velocidad. Y eso también puede hacer que estén un poco al límite en ese sentido estos coches, y esté la cosa complicada en ese aspecto. De todas maneras, ya digo, Ferrari ha tenido problemas también. De hecho, Isma, que está en el chat, seguramente me lo está comentando. De hecho, salieron bastantes llamas del disco de freno delantero derecho justo antes. Sí, puede ser Isma que haya... puede ser que se le haya directamente ido, o sea, estallado, y que porque además la cantidad de carbono que echa antes de salirse de pista es la habitual cuando un sistema de freno ya se ha ido totalmente al carajo, un sistema de freno de carbono. Y el tema, como iba de frenos, pues he decidido compartir de Nicolas Carpentier, de la cuenta de Autojournal,
estas mordazas de freno, estas pinzas de freno, que son muy curiosas en Fórmula 1. Ya sabéis que en Fórmula 1 todo se lleva, los diseños se llevan a un extremo, como no se llevan en muchas otras categorías. Ahí veis perfectamente, os señalo dónde está el disco de freno, dónde va situada la mordaza. La mordaza generalmente en la parte delantera, en el eje delantero, se suele situar en la parte baja del vehículo, por temas de centro de gravedad y porque es beneficioso las masas no suspendidas llevarlas lo más abajo posible. En este caso concreto, además, estamos hablando de una pinza de freno bastante hermosa. Todo esto está regulado por normativa, de todas maneras, y que utilizan pinzas de freno de aluminio. Últimamente se han vuelto digamos que se han vuelto una pieza tecnológica, vamos, han llegado a un diseño impresionante, ¿no? Porque estas pinzas de freno, como veis, tienen esos pequeños pines, ¿no? Veis que tienen como una especie como de protuberancias muy pequeñitas, así como pines, repartidos por toda su superficie. Esto se hace para evacuar calor, para que la evacuación de calor sea mucho más efectiva que si la pinza de freno fuera como ha sido durante muchos años con esa tapa, ¿no? Y demás. En el caso concreto de las pinzas de freno de Fórmula 1, últimamente los diseños se están volviendo, yo diría que barrocos prácticamente. Añadiendo además que las tomas de freno delanteras y las tomas de freno traseras se están volviendo minimalistas. Es decir, cada vez se trabaja con unos caudales de aire básicos menores, pero se trabaja con mayor velocidad. Es decir, se trata de intentar sacar el calor lo más rápidamente posible, con la menor pérdida de energía posible. Es algo que puede resultar un poquito complejo de entender, pero que no. La idea, el concepto básico es ese: sacar calor con la menor pérdida de energía posible. Y eso se tiene que hacer utilizando una masa menor de aire, que me va a provocar menos aumento de la resistencia aerodinámica, pero a cambio voy a tener una mayor velocidad de salida de ese aire caliente. Entonces, bueno, puedo compensar una cosa con la otra. Sí es verdad que, ya sabéis, McLaren tuvo a principios de año problemas precisamente con un diseño de este tipo, porque al final tienes que calibrarlo bien para que no se quede corto. Y esta imagen que también comparte del análisis técnico que hicieron del Gran Premio de Australia, aquí veis una unidad de potencia encapsulada dentro del, espero que se vea bien, dentro de lo que es lo diré, por debajo de la tapa de motor, lo que es la compactación, ¿no? Y el packaging que dicen los ingleses, que se hacen en todo el empaquetamiento de esta zona, que se hace en el interior de los coches. Esta concretamente es de Mercedes, estos son del equipo Mercedes AMG, de su unidad de potencia, cómo la compactan, cómo llevan el motor térmico, estaría situado por esta zona. Todo esto es la admisión de aire al motor, que esa no va directamente al plenum, sino que la admisión de aire se lleva hacia el compresor, del compresor se lleva hacia el intercooler, y del intercooler o del intercambiador aire se lleva, para enfriar un poco ese aire, se lleva luego ya al plenum del motor. Todo eso hay que hacerlo muy bien, ojo. Esta especie como de tambores que se ven a veces en los conductos de admisión no son más que expansores de aire, intercooler, donde se expande un poco el aire, se gana presión, se pierde algo de velocidad, pero luego se vuelve a estrechar para volver a ganar velocidad, para compensar un poco las pérdidas de carga que puedas tener por llevar el aire de un lado a otro antes de que entre en el motor. Pero bueno, ya digo que todo eso se calcula y para que el aire llegue con sobrepresión, que es lo que te interesa realmente, para que entre más masa de aire en cada ciclo de funcionamiento del motor. Esto de la cuenta Luis F1, Luis Fernández, son las tomas de freno trasera, como he dicho antes, minimalistas, ¿no? Que están últimamente los equipos con el minimalismo por bandera. Las tomas de freno traseras ya veis cómo están en el Red Bull, en este caso concreto, cómo las cambiaron de Jeddah a Melbourne. ¿El cambio cuál es? Bueno, pues veis que aquí ha aumentado esta distancia, este gap que hay aquí, y ha disminuido mucho, o digamos, mejor dicho, han acercado muchísimo esta pletina superior, la han acercado muchísimo al límite de ese cubre llanta.
Y esto está claro que la razón es básicamente introducir más aire en la parte interior. En Jeddah no hacía falta tanto aire. Seguramente veremos un cambio para el Gran Premio de Bakú en Azerbaiyán. Seguramente haya cambio en esta zona otra vez de nuevo. Porque en Australia, aunque las frenadas, realmente frenadas muy fuertes no hay tantas, pero sí es verdad que son muy continuas. Entonces, no tanto como en Mónaco, porque en Mónaco sí es verdad que es un circuito que exige muchísimo a los frenos, no tanto por la potencia, sino porque las frenadas son muy de continuo, son siempre una tras otra, una tras otra, una tras otra. No le das respiro al freno, no llegas a tener una recta lo suficientemente larga como para que ese freno pierda temperatura, entonces necesitas abrir mucho los conductos de freno. En el caso de Arabia Saudí es un circuito que es mucho más fluido, es un circuito que no requiere tanta frenada, hay un par de frenadas fuertes realmente, 2 o 3, y el resto son simples toques o reducciones de velocidad pequeñas. Entonces no necesitas tener esa distancia tan abierta hacia el freno. Puedes reducirla y así reducir la resistencia aerodinámica, ese margen no pequeñísimo que debe de haber. Sin embargo, en Australia sí tuvieron que abrirlo un poco y aquí está la prueba, ya está. Es simple y llanamente pues porque necesitas un poco más, darle un poco más de aire frío a esos frenos para que puedan refrigerarse. De todas maneras, no deja de ser impactante cómo trabajan los equipos con márgenes de pocos milímetros en realidad, porque ya digo que en la imagen no se observa tan bien, pero ya os digo que la diferencia entre una toma y la otra, estamos hablando de poquitos milímetros en realidad, no hay tanta diferencia. La siguiente imagen, esta me ha gustado, de F1 Insider de la cuenta, pues son básicamente un repaso general a las mejoras o a los cambios. Los cambios, repito, los cambios que ya sabéis que la FIA obliga a los equipos a que tengan que anunciarlos, son cambios visibles, cambios que se ven en lo que es la carrocería del vehículo, en lo que son las piezas aerodinámicas del vehículo. Los cambios internos que pueda haber, por ejemplo, imaginado en el posicionamiento de los tubos de escape, en el posicionamiento del motor, etcétera, todo eso no se anuncia. Eso los equipos están obligados a decírselo a la FIA, al organismo rector, pero no tienen por qué anunciarlo públicamente. Sin embargo, los externos sí. Bueno, empezamos por McLaren, las Floor Fence, que son esta zona de aquí que veis donde está la publicidad de DeWalt, pues esta zona de aquí, eso es una Floor Fence, y luego las interiores, que son esta de aquí y esas dos que hay en el medio, en esa entrada, ¿no?, de aire, que son las que se encargan de sacar el aire sucio por esta zona que os estoy señalando aquí, justo en esta zona de aquí. Bueno, pues como veis, se fueron realineadas y bueno, le daban una diferencia había diferencias, ¿no?, entre lo que la alineación que tenía inicialmente y la que se presentó luego en Australia. La realineación se realiza en base a los resultados que vas obteniendo en pista comparados con los resultados que te da el CFD y el túnel de viento. Entonces, en función de eso, pues vas cambiando los ángulos de ataque de esas barreras, de esas vallas, entre comillas, que no dejan de ser una pletina vertical, y cambia un poco esos ángulos de ataque para que el aire se mueva, o la estructura de flujo, mejor dicho, se mueva hacia donde tú quieres y no hacia donde ella quiere. El difusor en Arabia Saudí, que también le cambiaron la geometría, veis geometrías diferentes del suelo alrededor del difusor. Seeking to increase the expansion rate, es decir, el objetivo era conseguir o incrementar, mejor dicho, la expansión del aire. Os lo he dicho muchas veces, un difusor lo que hace es aumentar la presión del aire que entra en su sección, en su volumen. Cuanto mayor sea la presión que obtengas a la salida del difusor, cuanta mayor diferencia de presión haya entre la entrada y la salida, mejor hará su trabajo ese difusor. Puede haber un pequeño aumento de la resistencia aerodinámica que genera, pero es muy pequeño, es marginal con respecto a la ganancia que puedes tener. Entonces, siempre es interesante trabajar con diferentes geometrías en el difusor y alrededor del mismo para que el aire se expanda de una manera mucho más eficaz.
Y si además, si con el difusor ya no puedes trabajar más porque está en los límites de tamaño, porque sabéis que hay un límite, la FIA limita el volumen con el que dispone dentro del difusor, puedes trabajar con todo lo que rodea al difusor. En este caso sería lo que es la carrocería del vehículo, lo que son las suspensiones traseras y lo que es el ala trasera con sus pilones de sujeción. Con todo eso puedes trabajar para que el aire se expanda de una manera diferente. Si tú consigues que alrededor de ese aire que está alrededor del difusor, tú consigues que se expanda lo suficiente, se expanda mucho más fácilmente, el difusor va a trabajar mejor. Porque a su salida lo que se va a encontrar el aire es un aire con mayor... Se va a encontrar un aire con menor presión. Se va a encontrar un aire que le va a frenar menos. Un aire con una energía suficiente como para que pueda barrerlo, entre comillas, y sacarlo de ahí. Así que lo interesante de estos diseños generalmente suele ser buscar la manera de que el difusor aumente aún más la presión a su salida. Tiene un área de entrada, sabéis que es mucho menor ese área de entrada que el área de salida. Si ya no puedes trabajar más con esas áreas y hacerlas más diferentes, etcétera, lo que hace es trabajar alrededor del difusor. Y eso es lo que ha hecho el equipo McLaren en Arabia Saudí, lo que pone aquí abajo. En el caso de Williams, lo que os acabo de explicar, esta protuberancia, este deflector que se diseña en el ala trasera, es una modo de copia de lo que hace Aston Martin con esa zona en concreto. Lo que se hace es trabajar con el flujo de aire que pasa por esta zona, donde está, veis la publicidad aquí de Gulf, aquí os señalo en la protusión que han colocado aquí, que no es más que a modo de perfil aerodinámico, podríamos decir. Y este aire que sale de la rueda trasera, que es un aire que sale con poca energía, bastante parado, se energiza en esta zona y se expande. ¿Y qué es lo que va a hacer un aire que se energiza y se expande? De manera natural va a viajar hacia los lados y hacia arriba. Entonces lo que vamos a conseguir es que justo por detrás, en esta zona de aquí, la presión disminuya. Y por lo tanto mi difusor va a tener más facilidad para sacar el aire y darle mayor presión. O sea, el aire que sale del difusor va a salir con mayor facilidad. Digamos que vamos a vaciar un poco esta zona para que precisamente el difusor pueda trabajar mejor. Esa es la idea y ese es el concepto. Luego está el que sepa hacerlo bien o la cosa no la sepa hacer tan bien. En el caso de Alfa Romeo ha tenido muchísimas mejoras, como veis, para Australia, Bahrein, etcétera, ¿no? Sobre todo esta zona de aquí es muy interesante porque muchos equipos se han dado cuenta, y eso ahora lo voy a explicar más tarde, que está la imagen que compartió F1 Data Analysis. El tema de colocar esta protusión, porque esto no es más que un postizo que se coloca por fuera del chasis. El chasis se homologa y luego después yo coloco el postizo por encima de fibra de carbono. Es simple y llanamente poder darle una superficie en la que sujetarse a los brazos de suspensión delanteros. Porque la pretensión o la idea, el concepto es que el triángulo superior de la suspensión delantera esté inclinado en una configuración que se llama anti-hundimiento, anti-dive en inglés, pero no como hasta ahora, que todas las suspensiones delanteras de un Fórmula 1 hasta ahora se diseñaban con una geometría anti-hundimiento, pero es que desde que Red Bull presentó el concepto el año pasado de su coche, de su RB18, el resto de equipos han visto que aerodinámicamente es muy beneficioso colocar esa suspensión tan inclinada. Luego eso tiene unos inconvenientes de los que hablaré ahora más tarde cuando ya lo veamos en comparación, pero los beneficios aerodinámicos son tales que hay que explotarlos. Sobre todo con unos coches que funcionan mucho con el efecto suelo. Dice Zapa, no había leído antes, pero estaba Red Bull por los... Sí. No sé por qué se me han ido los ojos con las barras de amortiguación. El tema, como os digo, es que es muy beneficioso esa colocación de la suspensión tan inclinada aerodinámicamente, porque ayuda muchísimo a llevar el caudal de aire a donde a ti te interesa. En el caso de un coche con efecto suelo, justo a la zona, no como piensa la gente, a la zona de entrada de aire, a la zona inferior del vehículo, que ahí no te interesa en absoluto llevar ese aire superior que viaja por esa zona, sino a la zona que está por debajo del pontón y a la entrada del pontón. Es interesante, muy interesante. Entonces todos los coches este año de Fórmula 1 están explotando esa zona mucho. En Mercedes también han hecho esa protusión.
Ferrari también y Alfa Romeo también, y quería enseñarla porque es muy interesante. Te permite de una manera que sea más o menos elegante y aerodinámicamente buena, colocar esa barra más atrasada del triángulo superior de suspensión, poderla anclar de manera más o menos segura. El tema es que luego después, haciendo esa protusión, pues la puedes utilizar como rampa para el aire, para que el aire viaje de una manera más sencilla a la zona que tú quieras. Es lo que más llama la atención, aunque ya veis que hay bastantes cambios, ¿no? En la nariz, en la ala delantera, etcétera, etcétera. La entrada, el área de entrada al sidepod, a lo que es el pontón, porque también es muy interesante trabajar en esa zona para reducir la resistencia aerodinámica que puede generar la entrada de aire precisamente ahí, y para de otra manera alimentar bien de aire fresco y poder sacar el calor que genera el motor a través de esos radiadores. Es muy interesante, y es muy interesante saber y entender que cuando se cambian zonas de la parte de lo que se considera la carrocería del vehículo, el bodywork, toda la parte delantera del vehículo también hay que modificarla, porque si solo cambias la zona trasera, los cambios aerodinámicos que has acometido van a tener una eficacia más reducida que si lo haces de adelante hacia atrás. Lo que ocurre muchas veces que los equipos, por cuestiones monetarias, por cuestiones de disponibilidad, pues no pueden acometer esos cambios, entonces hay que hacerlos, digamos, de una manera más enfocada espera, que se me ha ido aquí. De una manera más enfocada al rendimiento de una zona en concreto, pero no en sí al rendimiento total del vehículo. Eso, a la hora de conseguir mayores prestaciones en un vehículo, pues no es bueno. No es bueno porque al final vas a perder mucho de la eficiencia que puedes tener si haces el diseño de adelante hacia atrás. Pero bueno, no todos los equipos disponen de recursos, no todos los equipos disponen del dinero suficiente, y al final eso es un plan de trabajo que tú te marcas desde antes que comience la temporada. Esos planes de trabajo deben de estar ya más o menos definidos en noviembre o diciembre del año anterior. O sea que incluso muchas veces cuando se dice en la prensa, ¿no? Sale tal equipo, iba a decir fulanico, tal equipo o cual equipo han dejado el desarrollo del coche abandonado ya en este mes de junio. Normalmente no suele ser así. Normalmente el desarrollo del coche a lo mejor ya lo han abandonado en abril o en marzo. Incluso después de la pretemporada ya se han dado cuenta de que el coche es un desastre. La primera carrera la han corrido como han podido, y las siguientes va a ver que el coche no va, que fue lo que ocurrió por ejemplo con Aston Martin. Y como de repente, antes de que empezara ya lo que era la temporada de verano, Aston Martin presentó un concepto de coche muy diferente, radicalmente diferente, y eso ya digo que suele suceder. Normalmente ya los equipos se dan cuenta de que el coche puede ser una buena base o no una buena base. Desde la primera carrera prácticamente lo tienen más o menos claro. Es verdad que hay veces, hay conceptos que necesitan un poquito más de tiempo para comprenderse, pero lo normal suele ser eso. Y los planes de trabajo normalmente, ya digo, en diciembre del año anterior tienen que estar definidos ya prácticamente cómo va a ser el plan general de trabajo a lo largo del año. Luego ya los planes más específicos por meses o por semanas hay que hacerlos ya durante la temporada, pero lo que es el plan de trabajo general, ese tiene que estar más que definido el año anterior, y si no lo tienes así, la temporada ya os garantizo que va a ser un desastre. Y en el tema de Alfa Tauri, pues ahí lo veis, el suelo, rediseño del suelo, todo lo que es la parte inferior del suelo, y todo lo que es el borde, porque eso sí lo estuvimos viendo, ese borde del suelo que fue cambiando, el difusor como veis también, y el ala trasera. El ala trasera solo para Arabia Saudí, de tipo to reduce drag. La búsqueda aquí en este caso concreto, lo que ponen aquí era reducir, de alguna manera variar ese contorno, esa silueta del ala trasera, para reducir
la resistencia aerodinámica que genera el ala por sí, o sea, esa resistencia inducida. Reducirlo, ¿cómo? Pues con esa variación de esa silueta, con la variación del ángulo de ataque, y reducir eso. Si lo que pasa que bueno, que en Arabia no se pudo ver porque el aire era lo suficientemente caliente como para no poder verlo, pero si hubiera habido un ambiente bastante más frío y húmedo, se hubieran visto los wingtip vortex, los vórtices del final del ala, los cuales sí se hubieran visto más pequeñitos y reducidos. Aunque es verdad que con esta nueva normativa y estas nuevas alas, esos vórtices son bastante más reducidos. Ahora os enseño cuáles son, porque también tengo por aquí una imagen sacada de esos vórtices. En el caso de Red Bull, como veis, esa geometría anti-hundimiento tan exagerada. Veis dónde está anclado la parte trasera. Es impresionante. A mí me sigue alucinando este coche. El tema, el ala delantera, los dos elementos superiores, es decir, donde está la publicidad de BYB y T, toda esta zona de aquí, ya veis, fue revisada en Australia, permitiendo un mayor rango de opciones, en este caso de inclinaciones, ¿no? del ala delantera. Os recuerdo que por normativa, en un ala delantera la cual conste de 4 elementos, es decir, plano principal y 3 flaps superiores, solo los 2 flaps más superiores son los únicos a los que se le puede ir cambiando el ángulo de ataque a lo largo de las diferentes sesiones de Gran Premio. Es decir, tú durante los libres 1, 2 y 3 puedes probar alas con diferentes configuraciones en todos sus elementos. Pero una vez que ya hayas clasificado con un ala en concreto, con una configuración en concreto, lo único que puedes hacer es variar el balance de ese balance aero que te va a dar ese ala delantera, modificando solo exclusivamente la inclinación o el ángulo de ataque que te ofrecen esos dos elementos superiores. Pero ya no puedes modificar nada más en el ala. Y eso es interesante, trabajar con esos dos elementos superiores por dos razones. La primera, por la carga aerodinámica que va a generar el ala delantera, que siempre es interesante que dependiendo del circuito pues te genere la suficiente carga aerodinámica para que generes calor en las ruedas delanteras que te permita tener agarre. Y la segunda es que esos dos elementos superiores también te van a enviar aire. Una vez que el aire ya ha generado esa carga y el aire sale del área de influencia o del volumen donde inciden esos elementos, ese aire va a viajar en función de ese ángulo de ataque que tú elijas. Ese aire va a viajar o más arriba o más abajo en el resto del vehículo. Entonces es muy importante, muy importante en temas de reglajes también mecánicos y de altura libre del coche, combinarlo muy bien con ese ángulo de ataque de esos elementos superiores. Porque si no combinan bien, se podría producir interferencias, podríamos llamarlo, entre los elementos de la suspensión delantera y otros elementos del chasis del vehículo y ese aire que tú quieras enviar a la parte trasera. Porque al final, a fin de cuentas, en un Fórmula 1 lo que tú quieres es que el ala delantera peine, podríamos decirlo así, el aire de manera que te llegue a la parte trasera del vehículo lo más limpio posible, todo lo que puedas, ¿no? Porque al final el aire a la parte trasera va a llegar distorsionado, pero tratas de que llegue lo más limpio posible, lo más limpiamente posible. Y esos dos elementos superiores son muy importantes. Es muy importante trabajarlos bien para que ese aire llegue de la mejor manera posible. Eso por un caso. Y front with end plates, que son esas pantallas laterales, ya sabéis, las barreras laterales que se utilizan tanto en Fórmula 1 como en aeronáutica para reducir, por una parte reducen la resistencia aerodinámica y por otra parte ayudan a generar algo más de carga, a ser más eficaz en la generación de carga aerodinámica, porque dividen bien el flujo agua arriba del flujo agua abajo, evitan que el flujo agua arriba y agua abajo de ese ala delantera se crucen. Entonces es interesante siempre trabajar muy bien en esa zona. Y el tema de Red Bull en este caso, bueno, ha trabajado el end plate delantero también. De nuevo lo mismo. Aquí lo veis. Está la superficie
está un poco más inclinada en la parte superior y en la sección media, en la parte con respecto al, vamos, en la parte interior de la sección superior y la sección media. Y esto lo que hace es aumentar el efecto outwash. El outwash es lo que se denomina en inglés a llevar el aire de la parte delantera, sacarlo hacia afuera y hacia arriba, para evitar, o para que el aire evite la rueda delantera, para reducir la resistencia aerodinámica que genera la rueda delantera y sacar ese aire hacia afuera. Eso es una manera bastante eficaz y que se utiliza mucho en Fórmula 1 para eso, para reducir los efectos perniciosos que produce una rueda delantera. En el caso de los Fórmula 1, pues ruedas además que no están carenadas. En el caso de monoplazas, los famosos open wheel. Por ejemplo, antes que hablábamos de IMSA, ¿no? y de WEC, esos coches, como llevan todo el carenado, no tienen tanto problema, no generan ese aire sucio. En el caso de Ferrari, pues lo mismo, el end plate del ala delantera. Aquí es diferente. La transición entre los flaps es significativamente diferente y aumenta la eficiencia aero. ¿Esto qué quiere decir? Si volvemos a la foto anterior, veis que los flaps terminan y hay como un radio de acuerdo, ¿no? Eso también está regulado por la normativa. No puedes poner el radio que te dé la gana. Esto llega con una inclinación y ahora esos mismos flaps tienen que unirse al end plate y elevar, haciendo las veces de que sea una sola pieza. Es como si fuera una sola superficie. En realidad son los flaps que suben y luego ya se incluye o se introduce, ¿no?, el end plate. Bueno, pues Ferrari lo que ha hecho ha sido cambiar esa transición entre esa curva que tiene que hacer el flap hasta subir hacia el end plate, pues ha cambiado la transición para aumentar la eficiencia aero. ¿Esto qué efectos puede tener? Bueno, pues reducir la resistencia local. No tanto generar carga aerodinámica como sí reducir esa resistencia inducida que me puede generar el ala delantera, y por lo tanto será algo más eficiente. ¿Cuánto? Hombre, los efectos que va a tener en esa zona no van a ser grandes, porque estamos hablando de piezas que son relativamente pequeñas o con superficies relativamente pequeñas. Entonces no es lo mismo trabajar en una ala trasera, por ejemplo, que sí vas a reducir mucho la resistencia si consigues hacer un perfil lo suficientemente bien optimizado, que en el ala delantera, que no va a influir tanto en cuanto a resistencia aerodinámica como si influye el ala trasera, por poner un ejemplo. Lo mismo el floor edge, que es ese borde del fondo, esta parte de aquí, que claro, porque hay que cortar, ¿no? El fondo no puede ser de un tamaño como a mí me dé la gana, sino que la FIA me obliga a que el coche tiene que tener 2 metros máximo de anchura en cualquiera de sus secciones, que voy haciendo esas secciones transversales, pues la máxima longitud que pueda haber entre los puntos más externos de esas secciones. Cualquier sitio en el que yo haga el corte tiene que tener 2 metros como máximo de longitud. Entonces, digamos que en el fondo tengo que cortarlo en algún lado. Bueno, pues ese borde se puede trabajar con él dentro de unos parámetros que te da la FIA ¿para qué? Pues básicamente para trabajar bien con el flujo aguas arriba, que sería el flujo que os estoy señalando, que se dirigiría por esta zona de aquí, y el flujo aguas abajo, que viajaría justo por debajo del fondo. La pretensión siempre es la misma, que no se crucen. Son flujos con presiones, o que trabajan a presiones muy distintas, con energías muy distintas, y por lo tanto no quieres que se crucen para que no busquen el equilibrio entre sí, porque eso te podría malograr esa baja presión que generas en la parte inferior del coche. Entonces, bueno, pues se trabaja con ese borde, con esos cortes, con esas ondulaciones, para que el flujo agua arriba se mantenga donde tiene que estar, en la parte de arriba, y no haya interferencia con el flujo agua abajo. En el caso de Mercedes, bueno, como veis, en Australia lo mismo, ese borde, veis, ese borde cómo está trabajado, cómo tiene esas ondulaciones, cómo tiene esa pletina, esa elevación y demás. ¿Para qué? Para mantener todo el aire que viaja por aquí, mantenerlo lo más pegado posible y que no se salga, porque podría intentar entrar, podría, mejor dicho, contactar con el flujo agua abajo. La floor fence, lo mismo, en Arabia Saudí, lo mismo. Estas barreras y las entradas, esas pletinas verticales de las que he hablado hace un rato,
se cambian también para lo mismo, pues para que sean más eficaces. Y sobre todo para que el Venturi que se genera en esta zona delantera, el Venturi más o menos se genera debajo de donde va sentado el piloto aproximadamente, para que os hagáis una idea, quizá un poquito más atrás, sea lo más potente posible, para que llegue luego suficiente el caudal con suficiente energía al difusor para que el difusor pueda trabajar en condiciones. Y el ala trasera, que se cambió en Arabia Saudí, se redujo ese ángulo de ataque, reduce camber to produce better wing efficiency. Se reduce esa inclinación, sobre todo en el plano principal, para precisamente aumentar la eficiencia aerodinámica. Reducir el ángulo de ataque y hacer un perfil que esté más optimizado, lo que te hace es poder reducir ese ángulo de ataque y reduce la resistencia inducida. Eso va de cajón. Entonces, si tú reduces la resistencia inducida, tu ala se genera menos resistencia al avance. Por lo tanto, eres capaz de ser más eficiente. No es que tengas que generar más carga per se, pero vas a ser más eficiente. Y en el caso de Alpine, pues ya lo veis en el halo, estas nuevos pletinas, ¿no? Podríamos decir. Esto es básicamente para que el flujo de aire que viaja por aquí, por la parte superior del halo, es un elemento que genera bastante resistencia y distorsiona las estructuras de flujo que viajan alrededor de él. Volver a energizarla y volver a mantenerla lo más pegadas posibles a la tapa de motor. Para que no, lo mismo, esto es exactamente igual, para que este aire no trate de descender hacia otras capas, hacia otros sitios del monoplaza donde podría generar problemas. Entonces lo que intento es mantenerlo en el camino, en la parte superior, que viaje por la parte superior. Sobre todo me ayuda a evacuar el calor. Veis aquí que hay una de las branquias que lleva este coche, pues me ayuda a evacuar ese calor hacia la parte trasera. Y el Wing Wing, que sabéis que es ese ala que está por encima del difusor, pues también viene muy bien optimizar ese perfil para no necesitar mucha cuerda en el perfil, reducir esa cuerda, que es lo que pone aquí abajo básicamente outward corners cutback, es decir, todas las partes más exteriores se han cortado aún más, se ha reducido más la superficie que ocupan para reducir la resistencia. Se optimizan perfiles, se genera carga donde realmente te interesa y el resto pues se trata de reducir todo lo que pueda la superficie que ofrece al viento, para reducir esa resistencia aerodinámica. En definitiva, vamos, que al final es lo que buscan la mayoría de equipos. Y lo que os quería explicar con respecto a Red Bull y su suspensión, esa famosa suspensión anti-hundimiento, aquí lo explica muy bien F1 Data Analysis, sobre todo porque se ve muy bien en los gráficos, espero que lo estéis viendo bien. Veis el posicionamiento o la línea que une esos triángulos superiores de la suspensión y ese triángulo inferior, triángulo superior, triángulo superior, aquí veis el triángulo superior y el triángulo inferior. Veis que hay una pequeña diferencia en la inclinación entre el Aston Martin y el Red Bull. El tema, veis como aquí este ángulo es todavía aún más agresivo que en el Aston Martin, y las líneas que unen esos centros o esos ejes centrales de los dos brazos de suspensión superiores y los dos brazos de suspensión inferiores se cruzan en un punto. Ese punto normalmente, bueno, pues aquí en el gráfico lo estáis viendo, va a estar situado por delante del centro de gravedad del vehículo. Este es el centro de gravedad de los vehículos. Si yo uno el centro de gravedad del vehículo con otra línea, con la huella del neumático delantero, obtengo una distancia, ¿veis? Que obtengo una distancia con el punto donde se cruzan estas dos líneas y con la línea que me une el centro de gravedad con el centro de la huella del neumático delantero. Aquí lo que se indica básicamente es esta distancia va a producir una inercia cuando yo frene, cuando el vehículo frene. Esta distancia que tengo aquí va a ser la que produzca la inercia y haga que el vehículo se hunda cuando yo esté frenando, el vehículo se vaya un poco hacia adelante. En el Red Bull veis que esa distancia es mucho menor, luego por lo tanto voy a producir mucha menos inercia que en otros vehículos. Eso va a hacer que el Red Bull vaya mucho más duro en la frenada que otros vehículos. Pero vale, y vosotros diréis, sí, pero es que el resto de gente, o sea, los ingenieros de los equipos no saben que eso se puede hacer así y hacer como hace Red Bull, ¿no? Reducir esa distancia al mínimo. Lo saben perfectamente, no os preocupéis que no es que lo sepan, sino que hay un problema.
Cuando tú trabajas con suspensiones con geometría antihundimiento tan marcadas como las de Red Bull, más incluso que las de Aston Martin, las de Mercedes, etcétera, tienes un problema, y es que la transferencia de masas, como el coche no hace esa inclinación tan exagerada como si hace en otros coches, digamos que la suspensión es la que los brazos de suspensión están recibiendo mucha más carga, y en ese aspecto hay que reforzarlo de alguna manera. Entonces puedes ganar peso si no sabes hacerlo de una manera conveniente. En Red Bull, y gracias al maestro Adrian Newey y al trabajo que hacen al trabajo que hacen con los materiales, pues es curioso que ellos sí son capaces de mantener cierta esbeltez en los brazos, son capaces de mantener una suspensión delantera con esa barra de torsión que trabaja muy bien, y son capaces de no irse demasiado de peso, aunque es verdad que fue un problema el año pasado para Red Bull el aumento de peso, y el coche subviraba bastante. Este año esas cosas las han corregido. En el caso del resto de equipos, pues como el coche sí tiene esa mayor transferencia de masa, en realidad al final no sufren tanto las suspensiones. Parece una contradicción, pero ya os digo que no lo es, porque en el caso del Red Bull, para sujetar el coche, ya que el coche no va a hacer esa transferencia de masa, para poder sujetarlo y que en el centro de gravedad no se te desplace mucho, necesitas hacer esa suspensión más rígida, más fuerte. Y eso tiene otra consecuencia. El piloto puede sentir cuando frena que el coche se inclina. El piloto espera que el coche tenga cierto grado de inclinación, cierta transferencia de masa. Si no siente esa transferencia de masa, el piloto pierde esa sensibilidad. Tienes que trabajarlo muy bien también con ello. Entonces al final ya digo que no es fácil trabajar con esa suspensión, trabajar con ese esquema, y Red Bull lo hace a las mil maravillas, y el resto pues bueno, están aprendiendo, como quien dice. Así que no es descartable que Aston Martin y otros equipos, no sé si para este verano o ya para finales del año, estén intentando reducir esta distancia de aquí. ¿Cuánto? Hombre, no sé si llegarán al nivel de Red Bull, desde luego, porque además eso te obliga también, como ya se ha visto, te obliga a retrasar la posición del piloto para poder precisamente bajar este centro de gravedad y reducir esta distancia de aquí. Pero realmente ya digo que Red Bull trabaja muy bien en ese aspecto, y el resto de coches pues bueno, tendrá que buscar también una solución a eso. Y hablando de los vórtices, un segundito, ahí lo veis, ese es el Wingtip Vortex. Aquí se ve muy bien porque esta es un ala un poco más antigua, voy a ponerlo en grande. Esta es un ala tiene pinta de ser de 2016 o 2015, pero bueno, habría que ver también el endplate, porque en el momento en el que se vea si tiene esa curvatura o no, ya se sabe si es de 2017 en adelante o es de generación anterior. Y este es un vórtice que se genera precisamente en el extremo del ala. Y este vórtice se genera de manera natural, no es que los ingenieros lo busquen, simplemente el ala es un elemento finito, no puede tener una longitud infinita. Entonces al final el flujo agua abajo y agua arriba del ala, el flujo del extrador y del intrador, se encuentran en el borde de ese ala y generan esta figura, este vórtice tan bonito. Antiguamente los endplates que se elevaban en las alas traseras, se les colocaba, como veis, una serie de ranuras precisamente para aliviar un poco la presión, esa diferencia de presión. La presión exterior es muy baja, la presión interior es muy alta, y entonces había que aliviar esa diferencia de presión, y se hacía mediante esos cortes. Luego después también se hizo de manera que ya se hacía abierto, como si fueran platinitas, se quedaba sin cerrar, y entonces el vórtice salía fácilmente por ahí. Se reducía algo la presión, es verdad, pero se aumentaba muchísimo la eficiencia del ala trasera, porque todo esto lo que hace es generar resistencia aerodinámica al final. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Tendrían que mejorar las suspensiones. Sí, a ver, el tema, ya digo, volviendo al tema de las suspensiones de Red Bull, voy a poneros la imagen otra vez. Volviendo al tema de las suspensiones de Red Bull, no es solo ya cambiar la geometría, colocar al piloto más atrás, etcétera, etcétera, sino que además tienes que cambiar la filosofía aerodinámica del coche. Tienes que buscar un concepto aerodinámico como el que usa Red Bull, y eso pues te puede llevar mucho tiempo. Tienes que volver a rediseñar las suspensiones, y rediseñar las suspensiones te hace tener que rediseñar el coche desde adelante hacia atrás, como he dicho antes, si quieres hacerlo de una manera realmente eficaz y que el coche sea competitivo.
Si lo que quieres es simplemente copiar ciertos aspectos, pues lo que harías es a lo mejor cambiar un poco las suspensiones y colocar algún aditamento aerodinámico que se te permita para poder trabajar un poco con el flujo de aire, pero va a afectar al final a la zona trasera. Hagas lo que hagas, siempre va a afectar a la zona trasera y tendrás que cambiar la parte trasera. Pero vamos, ya digo que uno de los secretos de Red Bull es precisamente reducir la transferencia de masa en frenada al mínimo. Esto también ocurre luego cuando el coche acelera, ojo, porque realmente la transferencia de masa es mucho menor, bastante menor. Pero bueno, el resto de coches pues ya lo irán trabajando. Y hablando de suspensiones, hablando de Svelte, en esta cuenta de Rosario Juliana, veis la suspensión trasera. Multilink es una suspensión multibrazo. Una suspensión multibrazo en Fórmula 1, ya sabéis, tipo push rod, tipo pull rod. Es una suspensión en la que se considera que hay 5 elementos. 4 de ellos estructurales, es decir, los elementos son los brazos de suspensión superiores e inferiores, y uno de ellos que es el que realmente transmite el esfuerzo a lo que son los elementos elásticos y amortiguadores. Los elementos amortiguadores, lo voy a decir ahora, lo digo siempre que hay ocasión, ¿no? Un elemento amortiguador no pertenece a la suspensión per se, no es un elemento principal de una suspensión, pero un elemento amortiguador es un elemento que viene muy bien para que la suspensión trabaje mejor. Los elementos principales de una suspensión son el elemento elástico, que puede ser un muelle, un ballesta, barra de torsión, pueden ser varias cosas, ¿no? Y los brazos de suspensión, que son los elementos estructurales que me van a sujetar, o me van a conectar, mejor dicho, y a sujetar la rueda al chasis y viceversa, ¿no? Para poder. Y la barra de transmisión, la track rod, que se llama en inglés, que lo que hace es transmitir el movimiento de la rueda a esos elementos de suspensión. Y la barra de transmisión lo que hace es básicamente transmitir esos esfuerzos al elemento elástico. Luego, del elemento elástico al elemento elástico se le puede conectar un elemento amortiguador, que no es estrictamente necesario. Lo único que ocurre es que un elemento elástico pues, puede estar oscilando indefinidamente en el tiempo, tarda mucho en perder energía un elemento elástico. Entonces el elemento amortiguador precisamente lo que va a hacer es robarle energía al elemento elástico para que el elemento elástico deje de moverse. Pero el elemento amortiguador, repito, no es un elemento de la suspensión, es un elemento que se coloca adicional para que la suspensión trabaje mejor. Punto. El tema, como digo, es que bueno, lo que quería era que vierais los esbeltos que son los brazos de suspensión de un Fórmula 1. Me da igual que sean los brazos traseros que los brazos delanteros, son elementos muy esbeltos. Son elementos además que por normativa está permitido el uso de un que sean perfiles aerodinámicos. En el caso de los Fórmula 1, la verdad es que son piezas muy, muy estudiadas. Tienen una cuerda máxima también que permite la FIA, tienen una serie de geometrías que la FIA tiene más o menos controladas, y sobre todo los elementos de suspensión no pueden tener un ángulo de ataque, los ángulos de ataque están muy reducidos, quiero decir, es decir, que son elementos que están casi colocados en horizontal. La FIA no permite el uso de ángulos de ataque muy pronunciados porque podrían generar cierta carga. Lo que sí permite es que tengan forma de airfoil, de elemento aerodinámico, y realmente se hacen muy esbeltos. Se hacen realmente muy esbeltos, digo, porque claro, se quiere reducir el peso al mínimo, se quiere reducir la incidencia aerodinámica, la resistencia aerodinámica que pueden generar, se quiere reducir también al mínimo. Veis, sin embargo, como la track rod, que es esta barra de aquí, sí tiene más robusta, ¿no? Es tan esbelta como pueden ser los brazos, pero también se le da ese carenado en fibra de carbono precisamente para eso, para que sea lo más aerodinámica posible. Y en la parte inferior, los brazos de suspensión, en este caso concreto, son bastante más robustos, pero sobre todo y ante todo es que llevan un carenado bastante grande y amplio para que el palier, el elemento, el drive shaft, como lo denominan en inglés, que es la barra que se encarga de transmitir el giro desde el diferencial hasta la rueda, hasta el buje de la rueda,
pues se tape del aire, el aire no incida directamente en la barra, un poco como lo que se hace en el halo. En el halo es un tubo de titanio y por encima se le coloca fibra de carbono para taparlo y para darle una forma más aerodinámica, algo más aerodinámica. Pues aquí igual, aquí se hace exactamente igual, se lleva ese palier, se cubre con fibra de carbono para precisamente taparlo y que sea lo más aerodinámico posible. La verdad es que es un trabajo también muy complicado, muy compleja toda esta zona de trabajar, porque además todo el aire que llega a esta zona suele llegar bastante distorsionado de la parte delantera del vehículo y hay que energizarlo lo suficiente para que no se pare, para que no te genere resistencia adicional. Por eso, ya digo, los elementos de suspensión, los superiores suelen ser muy esbeltos, muy finos. Los elementos inferiores tienen que ser algo más robustos, tienen que soportar el peso de la transmisión. Y se trata todo de hacerlo de una manera lo más aerodinámica posible. Y aparte, yo me fijé en esta foto, porque aunque aquí señalan solo los elementos superiores de la suspensión, yo me fijé en esta zona de aquí, que os la estoy señalando con el ratón, espero que la estéis viendo, que es una cascada de flaps que se colocan ahí, parecido a lo que se hacía en épocas anteriores, pero se utilizaban muchísimo más flaps para trabajar con ese aire sucio que hay en esta zona, energizarlo y sacarlo, porque se corre el peligro de que ese aire baje e interactúe con el flujo de aire que viaja por el difusor, cosa que sería muy perniciosa a efectos aerodinámicos. Entonces se trata de sacar ese aire fuera, lo más lejos que pueda. Entonces ya digo que en concreto esta zona de aquí es muy compleja y muy interesante también. Muchas veces los fotógrafos y los periodistas se suelen fijar mucho en la zona delantera, llama la atención, porque esta zona suele estar más oculta, pero esta zona a efectos mecánicos y aerodinámicos es muy compleja, muy compleja y muy difícil de trabajar. Aquí veis el alerón de doble pilón, ala de doble pilón. Ya sabéis que luego utilizaron el ala de un solo pilón. La diferencia entre usar doble pilón o un pilón es que el ala de un solo pilón a efectos aerodinámicos viene mejor porque tiene menos incidencia en el aire que viaja por esa zona, pero el ala de un solo pilón hay que reforzar ese pilón, hay que hacerlo más grueso, hay que hacerlo más pesado. En un ala de doble pilón puedes reducir mucho la masa porque tienes dos apoyos y puedes trabajar mejor con ellos. ¿Qué más? Hablando de palieres, bueno, aquí tenéis un esquema de Craig, del bueno de Scarfs, de Craig Scarborough. Veis, este sería el motor, el cigüeñal con los 3 cilindros por bancada, son 6 cilindros, ya sabéis. Este sería el embrague, aquí estaría el embrague, la conexión con ese embrague. Y en la MGUK, ahora os enseñaré, porque la MGUK se conecta directamente al sistema de distribución, al sistema de transmisión del motor. Es muy curioso porque además esto la FIA lo tiene controlado también y lo que hace es ayudar directamente a acoplarse al giro del cigüeñal, no al giro de la transmisión del vehículo. Cosa que en la que difiere con muchos sistemas híbridos. En la calle, en la mayoría de sistemas híbridos, el motor generador eléctrico está colocado o a la entrada a la salida de la caja de cambios normalmente. Y eso hace que también el comportamiento sea muy diferente. En Fórmula 1 no, en Fórmula 1 la MGUK está conectada, como veis, directamente a la transmisión del motor, al cigüeñal. Va directamente al cigüeñal. Aquí tenéis el embrague normalmente suelen tener en torno a 5 o 7 elementos, son discos de fibra de carbono. Y aquí tenéis lo que es la caja de cambio. La caja de cambio es una caja de cambio que si no tuviera todos los sistemas electrónicos y no tuviera la sincronización semiautomática que lleva con unos elementos que se llaman barrels, que lo que hacen es accionar las marchas de una manera súper rápida. Las cajas de doble embrague no están permitidas en Fórmula 1. La caja de cambio son cajas de cambio con primario y secundario, con 2 ejes principales. Y es una caja de cambio realmente que, si prescindiéramos de todos esos sistemas, es una caja de cambio con un sistema muy tradicional, muy convencional. Piñones de engranaje con dientes rectos, no de dientes helicoidales. ¿Por qué se hace de dientes rectos? Bueno, pues porque se le somete a unos esfuerzos muy grandes. Entonces el diente recto lo que hace es evitar o reducir, mejor dicho, los esfuerzos tangenciales. Se quedan solo en esfuerzos axiales, entonces es mucho más fácil controlar esos esfuerzos. El tema es que luego esas cajas hacen más ruido, etcétera, pero bueno, en Fórmula 1 el ruido es como que no te preocupa. Y
consta de una caja que es primario y secundario con 8 velocidades. Y repito, si no fuera porque el accionamiento se hace mediante un sistema hidráulico comandado electrónicamente, realmente sería como una caja manual, convencional, con sincro o algo parecido, ¿no? Y luego, dentro de lo que es el cárter de la caja de cambio, os lo he dicho muchas veces, va situado el diferencial, el mecanismo diferencial y la transmisión, el eje de salida de la caja de cambio, el piñón de ataque y la corona del diferencial. Todo eso va situado en el mismo cárter de la caja de cambio. Por eso, cuando hay un problema con la caja de cambio, cuando hay un problema, por ejemplo, de un golpe, estos son los palieres de los que os he hablado antes, que son los que transmiten el giro del diferencial a las ruedas. El diferencial, por cierto, controlado también electrónicamente. Los coches no llevan control de tracción, pero sí llevan un diferencial de control electrónico. El tema, como digo, es que cuando tienes un golpe y el palier se incrusta en el interior de la transmisión, es fácil que pueda ocurrir. Resulta que se puede romper el diferencial y el diferencial a su vez pues dañar, ¿no?, parte de la transmisión. Entonces, si todavía no estás en el límite de, como son 4 cajas de cambio lo que puedes usar a lo largo del año, si no estás en el límite es preferible no desprecintar y no penalizar por tener que cambiar alguna pieza y cambiarlo directamente todo el paquete en conjunto, ponerlo nuevo y tirar para adelante, básicamente. Bueno, pues este es un esquema bastante sencillo de lo que es la transmisión de un Fórmula 1 y quería enseñaroslo porque, bueno, es bastante interesante. Y os repito, la MGUK va acoplada directamente al giro del cigüeñal. O sea, la MGUK ataca directamente a ese giro del cigüeñal. Aquí la veis situada en un motor, gracias a las fotos de Scarfs, que no sé si son de Scar o de Toby Gruner. El tema, ya veis, motor eléctrico trifásico. Aquí tenéis L1, L2, L3. Ya tenéis las 3 líneas de corriente. Cable naranja. Y motor de inducción de corriente trifásico. 163 caballos más o menos. 120 kilovatios de potencia. Y que funciona tanto como generador como motor eléctrico. Se le puede cambiar la polaridad para que funcione como generador o como motor. Cuando digan la frenada regenerativa, ¿cómo se hace la frenada regenerativa? Bueno, pues la frenada regenerativa en realidad no se aplica directamente a los frenos, es decir, no es que el motor esté conectado a los frenos traseros de manera física, sino que cuando el piloto deja de acelerar, el motor pasa a funcionar con polaridad invertida, pasa a funcionar como generador. Y lo que hace es que, como el cigüeñal no deja de girar, aunque yo deje de acelerar, el cigüeñal sigue teniendo una inercia y sigue girando. Entonces el motor lo que hace es robar la energía, es aprovechar ese giro para generar electricidad y mandarla a las baterías. A la hora de acelerar, todo lo contrario, el motor funciona ahora como, valga la redundancia, como motor. Y lo que hace es dar más par para que el giro del cigüeñal sea todavía más rápido, simple y llanamente. Así es como se transmite la potencia en un sistema híbrido de Fórmula 1. Sería parecido a lo que se hace en los famosos mild hybrid de calle. Es decir, esos motores que se les llama de hibridación suave, en realidad lo que llevan es un motor eléctrico conectado también al volante y solían, por lo que yo tengo entendido, ir conectado al volante de inercia del motor. Entonces lo que hacen es aplicar la potencia para ayudar a arrancar al motor, para ayudar en ciertas situaciones a generar electricidad para mantener el sistema eléctrico del vehículo. No ayudan en adelantamientos, como he leído por ahí algunas veces, no es una gran ayuda ni nada de eso. Es simple y llanamente para poder arrancar y para que el motor pueda apagarse mientras el coche está en marcha. A lo mejor, imaginaos que estáis en un llano, vais viajando a 100 km por hora y el coche no necesita el motor térmico para mantenerse en movimiento. Pues durante alrededor, si no recuerdo mal, alrededor de unos 40 segundos, un minuto más o menos, es ese motor eléctrico el que se encarga de generar la corriente necesaria para mantener todos los equipos electrónicos del vehículo en funcionamiento. Para mantener aire acondicionado, para mantener todos los sistemas auxiliares eléctricos, mantenerlos en funcionamiento. Estoy leyendo que aquí estáis escribiendo bastante. Sí, Red Bull, Zappa llevaba pull rod delante, correcto. Siempre al norte.
Llámalo brazo. Un palo. No sé. En fin. En estrella o en triángulo. Pues eso en la página web de McLaren lo puedes mirar, que creo que tenían todavía los esquemas. Fuente del Cierzo, muy buena, bienvenido, no justo para la etiqueta. Hola, Fuente del Cierzo. Pues sí, ya digo, el tema es ese, que el motor, en este caso concreto en los híbridos de Fórmula 1, pues la MGUK va conectada directamente a la transmisión, al cigüeñal del motor, básicamente. Y la MGUH ya sabéis que va al turbo, eso es de cajón. Y ya, pues bueno, como de Fórmula 1 ya había terminado, que era lo que os iba a enseñar, como hemos estado hablando de resistencia aerodinámica, hemos estado hablando de todos esos tipos, de todas esas cosas. Esta semana en Twitter veis aquí el hilo. Bueno, José Tellaeche puso una foto de una mariposa. Yo contesté que se veía un diseño con muy baja carga alar. Me refería básicamente a que el tamaño del bichito es muy pequeño, pesa muy poquito, sin embargo tiene una superficie alar enorme. Entonces, a repartir, no sé cuántos gramos pesan una mariposa, pero me imagino que tienen que ser muy poquitos. Hay que repartirlo entre una gran superficie alar, entonces la carga alar resultante que sale es bastante baja. Es un poco porque decían, es que cómo vuela un abejorro si el abejorro no tiene forma y tal. Bueno, es que hay muchos aspectos para que un animalito pueda volar. Un animalito o una máquina. Uno de ellos efectivamente es el peso es muy importante. El segundo, la forma también, el factor de forma. Hombre, un factor de forma más adecuado, por ejemplo, puede ser el de una avispa, mucho más afilado, mucho más eficiente. Pero el tercer factor es la carga alar. Y si, aunque el bichito sea rechoncho, sea gordo y parezca que no tiene una forma muy aerodinámica, si hay una carga alar relativamente baja o baja, podrá aplicar potencia y podrá volar. Es un poco lo que ocurre con los cazas de combate. Los cazas de combate no tienen una ala con una superficie enorme con respecto al fuselaje del monoplaza. De hecho son alas muy afiladas porque tienen que volar a muchísima velocidad, pero lo compensan todo con la potencia del motor. Tienen muchísima potencia, son aparatos que pesan relativamente poco y por lo tanto compensan lo uno con lo otro. En un avión comercial, como estáis viendo, bueno, pues hay que utilizar superficies alares mucho mayores precisamente para eso, y motores potentes igualmente. Este es el Airbus, el A380, y gracias a Luismi en la cuenta, bueno, pues lo compartió conmigo y entonces yo le señalé estas dos zonas. Una de ellas son los templates, precisamente los wingtips, que se utilizan en aviación, que luego la Fórmula 1 copió en su momento. Y estos se llamaban los Vortex Generators, pero generadores de vórtices, pero se llaman los Nacelle Strokes. Se colocan en los motores de avión y ahora os voy a enseñar por qué. Se colocan en esa zona. Concretamente los wingtips lo que hacen es lo mismo que hace el endplate de Fórmula 1, es decir, hacer una división vertical para que el flujo agua abajo, el flujo en el intra-2 y el flujo en el extra-2 del ala no se encuentren al final del ala, o por lo menos tratar de que no se genere un vórtice muy grande en el final del ala. Eso ayuda a aumentar la eficiencia del mismo ala porque reduce la resistencia inducida. El tema es que en aviación se utilizan, Luismi luego después puso aquí diferentes imágenes, os las puedo enseñar, veis, con diferentes formas de esos templates, esos wingtips que se llaman en aeronáutica, y precisamente lo que buscan es eso, es dividir bien esas zonas de alta presión y de baja presión que se generan en ese final del ala y tratar de que los flujos no se encuentren, no se mezclen. Lo mismo que ocurre en un template de Fórmula 1, exactamente igual el funcionamiento. De hecho la Fórmula 1 copió a la aeronáutica en este aspecto. Ya veis las diferentes formas, depende del diseñador, de los criterios diseñados, depende del ala, depende de la cuerda del ala, depende de muchísimas cosas, de muchísimos factores, pero todos más o menos vienen a ser muy parecidos. Es decir, partimos del perfil ala y lo levantamos en una pared vertical para dividir mejor esos flujos y que no se encuentren en esa zona. O por lo menos tratar de evitar, ¿no?, ese encuentro. Al final se va a generar un pequeño vórtice en esta zona, pero mucho más reducido de lo que sería si el ala no dispusiera de ese template.
Y aquí lo veis, los vórtices de la punta del ala. Estos vórtices se reducen bastante, ya digo, con esos wingtips. Hay aviones que lo usan, hay aviones que no, depende del criterio y depende del criterio de diseño, depende de si es muy moderno o es más antiguo el avión también. Antiguamente no se tenían en cuenta ciertos criterios, la economía de combustible siempre, pero se conseguía aumentar esa economía de combustible mediante otros factores de diseño y no tanto la eficiencia aerodinámica. Pero quiero que os fijéis en esos vórtices, ¿veis? Que están recorriendo el extrador del ala. Esos vórtices están generados por esa pieza que os enseñé, por esa piececita, esa de aquí, esa que señalo ahí. Ya digo que creo recordar que el nombre en inglés era Nacelle Strokes, que son generadores de vórtices igualmente, que se colocan en las góndolas de los motores de aviones de reacción sobre todo y ante todo se ven en aviones transoceánicos, en aviones como el Airbus A380, los Boeing 777, esos bichos, como dirían, bichos gordos. Estaba leyendo si el Airbus Boeing puede volar. Beluga, sí, el Airbus Beluga. Bueno, el Airbus Beluga, a pesar de esa protuberancia que tiene en la parte delantera, precisamente eso lo hace bastante aerodinámico. Hay un estudio por ahí en CFD que demuestra que se reduce bastante la presión. Porque aunque tiene un CX muy bueno para la enorme superficie frontal que ofrece. Entonces, digamos que como tienes una parte alta que tiene una protuberancia muy grande, pero luego la cabina la reduces bastante, compensas lo uno con lo otro. Eso que nada, menudo invento. Sí, la envergadura del avión con menos superficie alar puede sustentarse igual. Sí, ya digo que es la búsqueda sobre todo y ante todo de eficiencia. A lo mejor no generas tanta carga como se generaría con un ala mayor, pero reduces mucho el drag y por lo tanto utiliza un poquito más de ángulo de ataque en el ala y lo compensa. Bueno, aparte de que sabéis que las alas llevan tanto los slats delanteros como los flaps traseros para luego poder aumentar o disminuir un poco la carga aerodinámica que están generando en un momento determinado. Bueno, pues esos Nacelle Strokes son los responsables de generar esos vórtices. Esa vorticidad es muy interesante, sobre todo porque se produce en el extrador del ala. Como sabéis, el intrador es la zona de alta presión del ala, el extrador es la zona de baja presión. Si yo lo que hago es introducir un vórtice en el extrador, lo que consigo es que el aire reduzca aún más su presión en esa zona. Es decir, digamos que el vórtice puede actuar un poco como un energizador de flujo. Y lo que se consigue es que la separación de la capa evitar, mejor dicho, la separación de la capa límite. En ciertos ángulos de ataque, cuando los aviones están volando, sobre todo en el despegue y en el aterrizaje, con ciertos ángulos de ataque se corre el peligro de que se separe la capa límite, y si se separa la capa límite se genera muchísima resistencia aerodinámica en un momento determinado y la sustentación baja bastante. Entonces puede es difícil que en un avión comercial ocurra, pero podría darse el caso de que llegara a una pérdida, a una entrada en pérdida. Tendría que ser un ángulo de ataque exageradamente alto, ¿no? Pero sí es verdad que se puede reducir bastante la eficacia del ala y que el avión pues tenga problemas de equilibrio. Entonces, básicamente esos vórtices energizan el aire en esa zona, energizan el aire en la zona circundante y evitan que se separe esa capa límite. Entonces el avión puede, digamos, atacar con ángulos superiores, ángulos de ataque superiores, puede despegar y aterrizar con ángulos superiores y por lo tanto hacerlo en menor tiempo, esa subida o esa bajada, sin el peligro de que el avión pues digamos haya cierta inestabilidad, ¿no?, del avión. Aquí veis otra vez, ahí lo veis, el Nacelle Strokes, cómo hace ese vórtice que pasa por encima, por el extrador del avión. Aquí veis, ese es el wingtip, el de toda la vida. Ese se ha generado de siempre. Y el trabajo se ve muy bien sobre todo cuando hay mucha humedad en el ambiente, hay aire frío, que se ve mucho mejor, ¿no? Al ojo humano le cuesta menos, se hace visible, mejor dicho, al ojo humano. Y ya digo, esos vórtices de esta foto es impresionante, aquí ya no se ve tanto, pero esos vórtices vienen muy bien para el trabajo del ala.
Y viene muy bien y tienen que ser en el extrador, no pueden ser en el intrador, porque si lo que hacemos es introducir un vórtice en el intrador, lo que hacemos es bajar la presión. Si bajamos la presión en el intrador, él deja de generar sustentación. Es lo mismo exactamente que pasa en un ala de Fórmula 1. ¿Dónde me interesa realmente colocar en un ala de Fórmula 1? Lo único que ocurre es que me interesa sobre todo en la zona de bajas presiones, porque eso es lo que me va a ayudar a pegar el coche al suelo. Entonces, si yo tengo que colocar algún elemento que pueda estorbar a un ala, etcétera, en un Fórmula 1, repito, en un Fórmula 1 lo voy a colocar en la zona superior del ala. ¿Por qué? Porque es la zona del intrador. En el extrador voy a tratar de que no haya, o de que haya los mínimos estorbos posibles, por no decir ninguno, para que el aire no sufra, no haya una separación de la capa límite que me reduzca la potencia del aire para hacer esa baja presión. En un avión va a ser justo al contrario, va a ser en la cara superior, que es la zona de la baja presión del avión. Entonces, ¿dónde tengo yo que lanzar ese vórtice? ¿Dónde me interesa pasar el vórtice? Me interesa pasarlo por el extrador del ala, no por el intrador, que es donde estoy generando la sustentación. Y por último, bueno, recordaros, la sustentación es función de la superficie alar, es función de la velocidad del aire. Recordar, esto es muy importante, no es la velocidad del objeto, sino la velocidad del aire, y función de su coeficiente de sustentación. El coeficiente de sustentación es una dimensional que hay que calcular en función de la forma del ala. Todos los perfiles NACA por estudios en laboratorio tienen un coeficiente de sustentación que se facilita, ¿no?, a la hora para los cálculos. Pero si hay un perfil que no sea un perfil regulado, que lo hayas inventado tú, con una cuerda, un camber superior e inferior que tú hayas decidido por tu cuenta y riesgo, eso luego tendrás que experimentarlo de manera en laboratorio, en pruebas en laboratorio, para determinar realmente cuál es el coeficiente de sustentación de ese perfil, porque es muy difícil calcularlo de manera matemática. Hay que hacer al final pruebas, etcétera. Entonces, esa también es una de las razones por las que en la industria muchas veces se recurre a perfiles ya normalizados, perfiles NACA, porque es mucho más fácil luego tener acceso a los datos de la sustentación, datos de cuerda, camber, etcétera, etcétera. No es tan complicado como si tienes que inventarte el perfil. Y nada, por mi parte, pues poco más ya que contaros. No sé si tenéis alguna duda, algo que preguntar, porque creo que ya lo he repasado todo, no me dejo nada, no. Me voy a quedar con esta imagen evocadora que me encanta. La verdad es que los días húmedos y de frío, etcétera, son preciosos a nivel aerodinámico. Y nada, hemos tenido un buen directo al final, 1 hora y media casi, creo que llevamos con él. Yo ya me voy despidiendo de vosotros. Muchísimas gracias por haber estado ahí en el directo. Espero que os haya gustado este directo repasito que he hecho, un poco de conceptos generales y demás. Volver a repetiros, a anunciaros que los miércoles los voy a reservar, no esta semana, pero sí a partir de la otra semana, los voy a reservar para vehículos que yo considero especiales, vehículos con mucha historia detrás. Y ya pues os iré anunciando si hay algún cambio más en el formato del canal y demás. Os iré anunciando. Voy a tratar de tener un calendario más o menos fijo, un calendario programado, porque ahora mismo es que voy básicamente a saltos, ¿no? Como se diría. Así que, en fin.